Hola, soy Sofía. Y la noche del cumpleaños número 60 de mi padre, mi propia hermana me escupió las palabras. Deja de fingir que tienes dinero. Justo después de que mi tarjeta de crédito fuera rechazada frente a toda la familia. Ese fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Pero también el del universo reajustándose a mi favor. ¿Alguna vez te han humillado de una forma tan pública que sentiste que el suelo se abría bajo tus pies? Antes de contarte lo que el gerente del restaurante me reveló en voz baja mientras mi familia se reía a carcajadas, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en el rostro de mi hermana cuando la verdad salió a la luz. Mi conflicto siempre fue el mismo. Existir en una familia donde el valor de una persona se medía por el saldo de su cuenta bancaria. Mi padre, Alejandro, y mi hermana mayor, Isabela, son el tipo de personas que confunden el lujo con la felicidad. Para ellos, mi pequeña empresa de catering, mi pasión, mi sudor diario, no era más que un fracaso disfrazado de hobby, mientras Isabela coleccionaba autos BMW y viajes a Europa. Yo coleccionaba recetas y madrugadas en la cocina. Vivía en una sombra de constante comparación, sintiéndome invisible y subestimada, anhelando una migaja de la aprobación que a mi hermana le sobraba y que a mí siempre me negaron. Esa noche, la del cumpleaños de mi padre, se suponía que sería diferente. O al menos, eso me repetía a mí misma mientras conducía hacia el restaurante, uno de los más caros y exclusivos de Miami. Quería creer que un hito como cumplir 60 años podría ablandar el corazón de mi padre, que por una vez me vería como algo más que la hija artística, que no había seguido el camino del éxito corporativo. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en mi bolso, además de un regalo sentimental para él, llevaba la firme intención de demostrarles, de una vez por todas, que no era la niña indefensa que ellos creían que seguía siendo. Al llegar, la primera bofetada de realidad me golpeó en el estacionamiento. El valet acababa de aparcar el flamante BMW de Isabela, justo en la entrada, brillante y arrogante, como ella. El mío, un auto modesto y confiable que había pagado con mis propias ganancias, parecía un pariente pobre en una fiesta de millonarios. Isabela me recibió en la puerta con un beso al aire y una mirada de arriba abajo. «Qué lindo que pudiste venir, hermanita», dijo, con ese tono condescendiente que dominaba a la perfección. «Veo que el carrito todavía aguanta». Sonreí, apretando los dientes, y la seguí hacia el interior, donde el murmullo de la opulencia ya me hacía sentir pequeña. La mesa era un espectáculo de riqueza discreta. Mi padre, Alejandro, presidía la cabecera, luciendo un reloj que probablemente costaba más que mi auto. La conversación giraba en torno a temas que me eran ajenos. La bolsa de valores, las próximas vacaciones en los Alpes, la renovación de la casa de la playa. Yo era un fantasma en mi propia familia, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, pero completamente fuera de la conversación. Cada vez que intentaba compartir algo sobre mi negocio, una nueva anécdota sobre un yate o una subasta de arte, me interrumpía. La esperanza con la que había llegado se estaba disolviendo en mi copa de vino, dejando solo el sabor amargo y familiar de la indiferencia. En un momento, uno de los amigos de mi padre, quizás por cortesía, me preguntó cómo iba lo de la cocinita. Antes de que pudiera articular una respuesta llena de orgullo por mi último contrato, Isabela se adelantó, riendo suavemente. «Ay, Sofía y su pasatiempo. Es tan adorable. Le encanta jugar a la empresaria. La mantiene ocupada». Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas. La palabra pasatiempo resonó en mis oídos como un insulto. Miré a mi padre, esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero él solo sonrió, complacido con el ingenio de su hija predilecta. Una vez más, me tragué el nudo en la garganta y decidí no crear una escena. Pero, en ese instante, una fría determinación comenzó a formarse en mi interior. Llegó el momento de los regalos. Isabela le entregó a mi padre una caja de una marca de lujo, que contenía unas mancuernillas de platino.
Hubo exclamaciones de admiración y un abrazo prolongado. Yo le di el mío, un álbum de fotos encuadernado a mano, con imágenes de su vida, desde su juventud hasta el presente, momentos que yo había pasado semanas buscando y restaurando. Él lo miró por encima, murmuró un «Gracias, qué detalle», y lo dejó a un lado para seguir admirando el brillo del platino. Fue en ese preciso instante que tomé la decisión. No iba a dejar que esa noche terminara con otra humillación silenciosa. Iba a hacer un gesto que no pudieran ignorar. La cena concluyó entre risas y brindis de los que yo no formé parte. El mesero, con una reverencia casi teatral, depositó la cuenta en una discreta carpeta de cuero en el centro de la mesa. La cifra era exactamente la que esperaba. 1,250. Mi padre extendió la mano para tomarla, pero yo fui más rápida. «Yo invito», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Todas las miradas se clavaron en mí. Primero hubo silencio, luego una risita ahogada de Isabela. Vi en sus ojos una mezcla de incredulidad y burla. «¿Estás segura, Sophie? Es bastante», dijo mi padre, con una preocupación que sonaba más a condescendencia que a cuidado genuino. «Completamente segura. Es mi regalo», respondí, manteniendo la compostura. Con un movimiento deliberado, saqué mi billetera. Dentro, mi tarjeta de crédito empresarial me esperaba. No era una de esas tarjetas negras o metálicas que ellos solían usar. Era una tarjeta simple, con el logo de mi empresa, Sabor y Alma Catering, impreso en ella. Para mí, esa tarjeta era un trofeo. Representaba cada noche sin dormir, cada cliente satisfecho, cada gota de sudor invertida en mi sueño. Se sentía pesada y poderosa en mi mano, un escudo contra sus prejuicios. Se la entregué al mesero, evitando la mirada divertida de mi hermana, y me recosté en mi silla, esperando el dulce sabor de la validación. El mesero se alejó con mi tarjeta, y por un instante, un silencio tenso se apoderó de la mesa. Sentí la mirada de Isabela taladrándome, sus labios curvados en una sonrisita de superioridad, como si estuviera esperando el desenlace de una obra de teatro cuyo final ya conocía. Mi padre, por su parte, evitaba mis ojos, concentrándose en pulir con una servilleta una mancha imaginaria en su copa de vino. El aire se sentía pesado, cargado con años de expectativas no cumplidas y juicios silenciosos. En ese breve lapso de tiempo, el murmullo del restaurante pareció desvanecerse, y solo quedamos nosotros cuatro en una burbuja de disfunción familiar, esperando que mi audaz gesto se convirtiera en triunfo o en el fracaso que ellos siempre habían esperado de mí. El latido de mi corazón era un tambor ansioso contra mis costillas, un sonido que solo yo podía escuchar. Los minutos se estiraron hasta volverse incómodos. El mesero tardaba más de lo normal. Vi cómo hablaba con otro empleado cerca de la caja registradora, gesticulando discretamente hacia nuestra mesa. La confianza que había sentido al entregar la tarjeta comenzó a flaquear, reemplazada por una punzada de pánico helado. ¿Y si algo estaba mal? ¿Y si había calculado mal mi saldo? Isabela aprovechó la pausa para susurrarle algo a mi padre al oído. Él soltó una risa grave y ahogada, una risa que me excluyó, como siempre. Ese sonido me transportó a innumerables cenas familiares, donde sus chistes internos y sus miradas cómplices me habían hecho sentir como una extraña, una invitada en mi propia vida. El recuerdo de su comentario sobre mi pasatiempo volvió a resonar, y la determinación se mezcló con un creciente temor. Finalmente, el mesero regresó. Su rostro, antes impecablemente profesional, ahora mostraba una expresión de genuina incomodidad. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro casi inaudible. «Señorita, lo lamento mucho, pero la transacción no fue aprobada. Su tarjeta fue rechazada». Cada palabra fue como una pequeña aguja clavándose en mi pecho. El mundo pareció detenerse. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas, pintándolas de una vergüenza ardiente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, listo para tragarme entera. Era exactamente el escenario que mi hermana había soñado, el que mi padre había anticipado.
Mi intento de demostrar mi valía se había estrellado de la forma más pública y humillante posible. Mi escudo, mi trofeo, se había hecho añicos en un instante, pero mi humillación no podía ser un asunto privado. Isabela, con un instinto depredador para el drama, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de malicia. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto secreto?», preguntó en voz alta, asegurándose de que toda la mesa, y quizás las mesas cercanas, pudieran escuchar. El mesero, atrapado en el fuego cruzado, se enderezó, visiblemente nervioso. «No es nada, señora, solo un pequeño problema técnico», intentó decir, pero ya era demasiado tarde. La atención de todos estaba fija en mí. Mi padre dejó su copa y me miró con una expresión que conocía demasiado bien. Una mezcla de decepción y una especie de cansancio condescendiente, como si estuviera pensando, lo sabía, sabía que no podía hacerlo. Fue entonces cuando estalló la risa. No fue una risita discreta, sino una carcajada abierta y cruel por parte de Isabela. Mi padre se unió a ella, primero con una sonrisa de suficiencia, y luego con una risa contenida que sacudía sus hombros. Fue el sonido más doloroso que había escuchado en mi vida. Era el sonido de mi corazón rompiéndose, de mi última pizca de esperanza desmoronándose en polvo. Y en medio de esa cacofonía de desprecio, Isabela me lanzó la frase, la daga final que torció en la herida. «Deja de fingir que tienes dinero, Sofía». Sus palabras, cargadas de veneno y de años de resentimiento, colgaron en el aire, sellando mi derrota. Era la validación de su narrativa. Yo era y siempre sería la hermana pequeña y fracasada que jugaba a ser adulta. Me quedé paralizada, sin aire, sin palabras. El ruido del restaurante, las conversaciones de otras personas, el tintineo de los cubiertos, todo se convirtió en un zumbido distante. Solo podía ver sus rostros, distorsionados por la burla. Miré a mi padre, buscando desesperadamente un rastro de compasión, un gesto que me dijera que todo era una broma de mal gusto, pero no encontré nada. Solo vi al hombre que había recibido mi regalo, el álbum lleno de recuerdos de su vida, y lo había dejado a un lado sin apenas mirarlo, más interesado en el frío brillo del platino. En ese momento entendí que mi valor para él nunca estaría en mi esfuerzo o en mi amor, sino en el reflejo de su propio éxito, un reflejo que yo, a sus ojos, no podía ofrecer. Para completar la escena, mi padre sacó su billetera de cuero, un gesto lento y deliberado que era una actuación en sí misma. Extrajo una tarjeta de crédito negra y se la tendió al mesero. «No te preocupes, mi hijita, yo me encargo», dijo, con un tono falsamente paternalista que era más hiriente que cualquier grito. «No debiste haber intentado algo que no puedes pagar. Aún te falta mucho por aprender». Cada palabra era una palada de tierra sobre mi tumba recién cavada. No era un acto de generosidad, era la reafirmación de su poder, de mi dependencia. Era él poniéndome de nuevo en mi lugar, la niña que necesitaba ser rescatada, la que no pertenecía a su mundo de opulencia y éxito fácil. Mientras él pagaba la cuenta, algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo se solidificó. El dolor agudo de la humillación comenzó a transformarse en una extraña calma, una frialdad que nunca antes había sentido. Era la calma de la resignación. La lucha había terminado. Dejé de buscar su aprobación en ese preciso instante. La necesidad desesperada de que me vieran, de que me valoraran, se evaporó, dejando un vacío limpio y silencioso. Levanté la vista y los miré, a mi padre y a mi hermana, pero ya no los veía como la fuente de mi validación. Los vi como lo que eran, dos personas atrapadas en una jaula dorada, incapaces de reconocer el valor más allá del precio de las cosas. En esa quietud interna, me di cuenta de que ya no me importaba. No me importaba la cuenta, no me importaba su risa, no me importaba su opinión. Recogí mi bolso del asiento, preparándome para irme, para dejarlos atrás no solo en esa mesa, sino para siempre en mi búsqueda de aceptación. No iba a decir nada, no iba a defenderme. Mi silencio sería mi única respuesta. Su victoria era hueca,
porque habían perdido lo único que yo les había ofrecido incondicionalmente durante toda mi vida, mi anhelo de pertenecer a su lado. Y en ese momento de absoluta derrota, sentí una extraña y nueva sensación de libertad. Justo cuando me levantaba, noté un movimiento por el rabillo del ojo. No era el mesero. Era un hombre de traje, de unos 40 años, con una expresión seria y profesional. Se movía con la autoridad de quien dirige el lugar. Era el gerente del restaurante. Caminaba directamente hacia nuestra mesa, con los ojos fijos no en mi padre, que sostenía la tarjeta de crédito, sino en mí. Mi familia también lo notó. Isabela se enderezó, probablemente esperando que viniera a disculparse por el inconveniente, o, peor aún, a añadir una capa más a mi humillación pública. Un nuevo tipo de tensión se instaló en la mesa, una que yo no podía prever. El hombre llegó a nuestro lado y se detuvo. Ignoró por completo a mi padre y a Isabela, y se dirigió a mí con un tono de voz respetuoso y urgente. «Señorita Sofía, ¿puedo tener un momento con usted, por favor?» Su tono no era acusatorio, era preocupado. Mi padre bajó su tarjeta, desconcertado. Isabela frunció el ceño, confundida por este giro inesperado en el guión. Yo lo miré, sin entender qué más podía pasar en esa noche desastrosa. ¿Qué podía querer el gerente de mí? ¿La clienta cuya tarjeta acababa de ser rechazada frente a toda su familia? La noche, que yo creía había tocado fondo, estaba a punto de dar un giro que nadie, y mucho menos yo, podría haber imaginado. Asentí con la cabeza, muda, y me levanté de la silla. Sentí las miradas de mi padre y de mi hermana clavadas en mi espalda, mientras seguía al gerente, Javier. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. La alfombra afelpada del restaurante amortiguaba mis pasos, pero no el sonido de la risa de Isabela que todavía resonaba en mis oídos. Me imaginé lo que estarían pensando, que me iban a echar del lugar, que me iban a pedir que lavara los platos para compensar mi insolvencia. La humillación parecía no tener fin, y yo solo era una espectadora de mi propio desastre, incapaz de detener la caída libre en la que me encontraba. Esperaba una reprimenda, otra dosis de vergüenza, pero esta vez de un extraño, lo que de alguna manera lo hacía aún peor. Javier me guió a un pequeño rincón discreto cerca de la entrada, lejos del oído curioso de los otros comensales, y, sobre todo, de mi familia. Pude verlos a la distancia. Isabela tenía una expresión de impaciencia y superioridad, mientras que mi padre simplemente parecía molesto por el espectáculo. Estar a unos metros de ellos, pero en un espacio completamente diferente, se sintió como una metáfora de toda mi vida. Javier se detuvo y se volvió hacia mí. Su rostro no mostraba enojo ni desdén. Mostraba algo que me descolocó por completo. Respeto. «Señorita, por favor, acepte mis más sinceras disculpas», dijo en voz baja pero firme. «Ha habido un terrible malentendido. El problema no fue su tarjeta, fue nuestro sistema». Me quedé mirándolo, sin comprender. ¿El sistema? ¿No era yo? ¿No era mi fracaso, mi falta de fondos, mi pretensión? No entiendo. Logré susurrar. Mi voz apenas un hilo. Él asintió, manteniendo su compostura profesional. Nuestra terminal de pago ha estado fallando intermitentemente esta noche. Cuando pasamos su tarjeta, arrojó un error genérico. El mesero, que es nuevo, asumió incorrectamente que había sido rechazada por falta de fondos. Fue un error de nuestro personal, y le aseguro que es completamente inaceptable. Deberíamos haber verificado antes de causarle esta situación tan incómoda. Sus palabras comenzaron a disolver lentamente la capa de hielo que se había formado alrededor de mi corazón. No era yo. No había sido mi culpa. La revelación no me trajo alivio inmediato, sino una oleada de confusión. Si no era mi tarjeta, ¿por qué mi familia había reaccionado con tanta certeza, con tanta alegría cruel? Porque era lo que esperaban de mí. Era la historia que ellos mismos habían escrito para mi vida, y cualquier evidencia que pareciera confirmarla era bienvenida. Miré de reojo hacia la mesa.
Isabela estaba ahora susurrándole algo a mi padre, probablemente tejiendo nuevas teorías sobre mi desgracia. Por primera vez esa noche, no sentí dolor al verlos. Sentí una lástima profunda y distante. Estaban tan atrapados en su propia narrativa de mi fracaso que no podían concebir ninguna otra posibilidad. Su mundo era pequeño, predecible y carente de sorpresas. De hecho, continuó Javier, sacándome de mis pensamientos, para asegurarnos, y como parte de nuestro protocolo en estos casos, llamamos directamente a la línea de servicio para comercios de su banco. Hizo una pausa, y su expresión cambió de arrepentida a intrigada. Y ahí es donde la situación se vuelve interesante. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Interesante? ¿Qué más podía pasar? ¿Ya había tocado fondo, o no? ¿Qué pasó? Pregunté, mi curiosidad superando la vergüenza. Me preparé para otra vuelta de tuerca, sin saber si mi corazón podría soportar una más. La noche se estaba convirtiendo en una montaña rusa emocional de la que no sabía cómo bajar. Javier se inclinó un poco más, como si estuviera a punto de compartir un secreto de estado. El agente del banco nos confirmó que su cuenta tiene fondos más que suficientes. Sin embargo, su tarjeta fue bloqueada automáticamente por el sistema de seguridad de su banco hace aproximadamente una hora. Me miró fijamente. ¿La razón? Su cuenta empresarial recibió una transferencia de fondos inusualmente grande esta misma tarde. Una suma muy considerable. El sistema lo marcó como actividad sospechosa y bloqueó la tarjeta por precaución. Sentí como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Una transferencia grande. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación lógica. Revisé mentalmente mis contratos, mis facturas pendientes, mis clientes. Nada. No esperaba ningún pago de esa magnitud. ¿Una transferencia? Repetí, sintiéndome completamente perdida. ¿Estás seguro? ¿De quién? La humillación pública que había sufrido minutos antes comenzó a parecer un recuerdo lejano, reemplazada por un misterio abrumador. ¿Quién me había enviado una cantidad de dinero tan grande como para que mi propio banco pensara que era un fraude? Javier sonrió por primera vez, una sonrisa enigmática que no supe cómo interpretar. Eso es lo que le iba a decir, señorita. El agente del banco no podía darnos el nombre del remitente, por supuesto, pero yo creo que sé de quién se trata. De hecho, estoy casi seguro. Su confianza me desconcertó aún más. ¿Cómo podía él saber algo sobre mis finanzas que ni yo misma sabía? Antes de que pudiera preguntarle cómo era eso posible, él continuó, con un tono que ahora era de admiración. Usted es la dueña de Sabor y Alma Catering, ¿verdad? Asentí lentamente, mi corazón comenzando a latir con un ritmo nuevo y acelerado, una mezcla de ansiedad y una extraña premonición. ¿Cómo sabía el nombre de mi empresa? ¿Lo había visto en la tarjeta? Bueno, señorita Sofía, dijo, y su voz sonó como si estuviera revelando el final de un gran truco de magia. El grupo corporativo al que pertenece este restaurante, Gastronomía Premier, acaba de firmar un contrato de proveedor exclusivo con una nueva empresa de catering hace un mes. Una empresa que está revolucionando la escena culinaria de Miami con su creatividad y calidad. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Recordé el contrato. Lo había firmado con una compañía llamada Horizon Holdings. Era un contrato enorme, el más grande de mi carrera, para proveer servicios a una cadena de establecimientos de lujo. Pero nunca había hecho la conexión. Nunca me habían dicho explícitamente que Gastronomía Premier, la cadena de restaurantes más prestigiosa de la ciudad, a la que mi padre y mi hermana idolatraban, era su cliente final. El nombre en el contrato era deliberadamente discreto, una subsidiaria. La verdad me golpeó con la fuerza de una ola. El dinero que había bloqueado mi tarjeta era el primer pago de ese contrato. Mi éxito era mucho más grande de lo que yo misma había imaginado. Miré a Javier, con los ojos muy abiertos, una tormenta de emociones desatándose dentro de mí. Shock, incredulidad y una creciente, abrumadora sensación de vindicación. Él simplemente asintió, confirmando todo lo que mi mente estaba luchando por procesar.
La transferencia que recibió hoy fue nuestro primer pago mensual y, por lo que me dijeron mis jefes, están absolutamente encantados con su servicio. Luego, su mirada se desvió por encima de mi hombro, hacia la mesa donde mi familia esperaba, completamente ajena a la bomba que estaba a punto de estallar en su mundo perfectamente construido. La tensión ya no era sobre mi humillación. Ahora era sobre la inminente revelación de una verdad que lo cambiaría todo. Con la revelación de Javier resonando en mis oídos, sentí como si una niebla densa que había cubierto mi vida entera comenzara a disiparse. Gastronomía Premier. El nombre era un gigante en el mundo culinario de Miami, un sinónimo de excelencia y lujo, el tipo de lugar que mi padre y mi hermana mencionaban con reverencia. ¿Y yo? La pequeña Sofía con su pasatiempo, era su proveedora exclusiva. La ironía era tan abrumadora que casi me hizo reír. El contrato que había firmado con Horizon Holdings era una obra maestra de discreción corporativa, diseñado para proteger la identidad de sus socios. Nunca imaginé que el cliente final era el mismo universo que usaban para medir mi fracaso. La verdad, no solo me había alcanzado. Me había liberado de una prisión invisible cuyas paredes yo misma había ayudado a construir con mi anhelo de aceptación. Un frío glacial y lúcido se apoderó de mí, desplazando por completo la vergüenza ardiente de minutos antes. El dolor seguía ahí, en algún rincón profundo, pero ya no era el protagonista. Ahora era un simple eco. La humillación se había transformado en una claridad de propósito tan afilada como un cuchillo de chef. Ya no necesitaba demostrarles nada. No necesitaba sus aplausos, ni su sorpresa, ni siquiera sus disculpas. La validación que había buscado desesperadamente en sus ojos durante 25 años. Ahora la sentía nacer desde mi interior, sólida e inquebrantable. Era una fuerza tranquila, una certeza absoluta sobre quién era yo y lo que había construido con mis propias manos, lejos de su mundo de apariencias y juicios superficiales. Mi éxito no era un arma para usar contra ellos, era un escudo para protegerme a mí misma. Me volví hacia Javier, cuya expresión profesional ahora me parecía un ancla en medio de la tormenta. Gracias, le dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona, a la mujer en la que me estaba convirtiendo en ese preciso instante. Gracias por su profesionalismo y por tomarse la molestia de aclarar esto. Él asintió con un gesto de respeto. En mi mente, un plan simple y definitivo tomó forma. No habría un discurso dramático ni una confrontación explosiva. Mi victoria no sería ruidosa. Sería un acto de cierre, silencioso y elegante. Volvería a la mesa, pagaría la cuenta, y me marcharía. Dejaría que la verdad hiciera su trabajo, sin necesidad de mi intervención. La verdad, a veces, es el monólogo más elocuente de todos. El camino de regreso a la mesa se sintió como el pasillo más largo del mundo, pero esta vez, yo no era la condenada caminando hacia el patíbulo. Era una reina reclamando su trono. Cada paso sobre la lujosa alfombra se sentía firme y deliberado. Levanté la vista y miré la decoración del restaurante. Las lámparas de cristal, las obras de arte en las paredes, los detalles dorados que antes me habían hecho sentir tan pequeña. Ahora los veía con otros ojos. Eran parte de mi ecosistema profesional. Yo pertenecía a ese lugar, no como invitada, sino como socia. Al acercarme, vi sus rostros. Isabela me miraba con una impaciencia teñida de desprecio, como si mi simple existencia fuera una molestia. Mi padre ni siquiera me miraba. Jugaba distraídamente con las mancuernillas de platino, mi regalo olvidado a un lado. Llegué a la mesa y el silencio se cargó de una nueva electricidad. La carpeta de cuero con la cuenta de 1250 seguía en el centro, un trofeo de mi supuesta derrota. Al lado, la tarjeta de crédito negra de mi padre esperaba, un recordatorio arrogante de su poder para rescatarme. Isabela fue la primera en romper el silencio, su voz goteando sarcasmo. ¿Y bien? ¿Te van a dejar lavar los platos para pagar o tenemos que llamar a seguridad? Sus palabras, que minutos antes me habrían destrozado, ahora rebotaron en mi nueva armadura de indiferencia. No le respondí.
En lugar de eso, me dirigí a Javier, que se había mantenido a una distancia prudente. Por favor, ¿podría traerme mi tarjeta de vuelta? La confusión se dibujó en los rostros de mi padre y de mi hermana. Vieron a Javier entregarme mi simple tarjeta empresarial, la misma que había sido rechazada. Mi padre suspiró con exasperación. ¿Qué estás haciendo ahora, Sofía? Ya basta de este espectáculo. Deja que yo pague y vámonos. Ignoré su orden, su tono paternalista que ya no tenía ningún poder sobre mí. Con un movimiento tranquilo, abrí mi billetera de nuevo. No saqué la misma tarjeta. Saqué otra, una personal, de un banco diferente. Se la extendí a Javier. Por favor, intente con esta. Mi acto no tenía lógica para ellos. ¿Por qué insistir en la humillación? No entendían que el guión había cambiado, y que yo era la única que conocía el nuevo final. Javier tomó la segunda tarjeta con una seriedad impecable, como si fuera cómplice de mi silenciosa estrategia. Isabela soltó una risa incrédula. Dios mío, no aprende. ¿Cuántas tarjetas te tienen que rechazar en una noche, hermanita? Se reclinó en su silla, preparándose para disfrutar de la segunda ronda de mi humillación. Mi padre negó con la cabeza, una expresión de profunda decepción en su rostro, la misma que me había perseguido toda mi vida. Sofía, te lo advierto, estás haciendo el ridículo frente a todos. Pero su amenaza sonó hueca, lejana. Ya no podían alcanzarme. Estaba en un lugar al que su dinero y su arrogancia no tenían acceso. Estaba en mi propio terreno, jugando con mis propias reglas. Antes de que Javier pudiera alejarse para procesar el pago, lo detuve con un gesto. Luego, miré directamente a mi padre por primera vez desde que había regresado a la mesa. Mi voz salió clara y sin un ápice de temblor. No hay necesidad de que se vaya, Javier. Puede hacerlo aquí mismo. El gerente asintió y sacó una terminal de pago portátil. La tensión en la mesa era casi palpable. Isabela dejó de sonreír, su curiosidad superando su malicia. Mi padre frunció el ceño, completamente descolocado por mi repentina y extraña confianza. El pequeño aparato electrónico se convirtió en el centro del universo. El sonido de la tarjeta deslizándose y los pitidos de los botones fueron los únicos ruidos en nuestro pequeño mundo de silencio. Javier observó la pantalla de la terminal por un segundo, que pareció una eternidad. Luego, levantó la vista, pero no me miró a mí. Miró a mi padre. «Señor Alejandro», dijo con un tono profesional pero firme, «solo para aclarar, el problema anterior no fue con la cuenta de su hija, sino con un fallo temporal de nuestro sistema. Le pido disculpas en nombre del restaurante por el malentendido y la situación tan incómoda que le causamos a la señorita Sofía». Cada palabra cayó sobre la mesa como una piedra, rompiendo la superficie de su arrogancia. Vi la comprensión, o más bien la falta de ella, en sus ojos. No podían procesarlo. Su narrativa, la de mi fracaso, se estaba desmoronando frente a ellos. La máquina emitió un suave zumbido y escupió un pequeño recibo blanco. El pago había sido aprobado. Sin fanfarrias, sin dramas. Simplemente un hecho. Javier, con una delicadeza casi coreografiada, colocó la carpeta de cuero, ahora con el recibo de «pagado», dentro, directamente frente a mí. No frente a mi padre, el patriarca que siempre resolvía todo. Frente a mí. Ese simple gesto fue más poderoso que cualquier discurso. Era la transferencia oficial del poder. Mi padre miró la carpeta, luego a mí, y de vuelta a la carpeta. Isabela tenía la boca ligeramente abierta, sus ojos fijos en el recibo como si fuera un texto en un idioma extranjero que no podía descifrar. El sonido de su risa había muerto, reemplazado por un silencio atronador y lleno de preguntas sin respuesta. Tomé el recibo, doblándolo con una lentitud deliberada, y lo guardé en mi bolso. El movimiento fue pequeño, casi insignificante, pero en el silencio de esa mesa, resonó como un portazo. Isabela fue la primera en encontrar su voz, aunque era un susurro ronco, despojado de su habitual veneno. ¿Qué significa esto, Sofía? ¿Qué clase de truco es este? Su mente, tan acostumbrada a un mundo de jerarquías simples basadas en el dinero, no podía procesar una realidad donde yo, la hermana fracasada, de repente tenía el control.
Buscaba una explicación que encajara en su narrativa. Un novio rico secreto, una lotería, cualquier cosa excepto la verdad de mi propio mérito. Su confusión era casi tan satisfactoria como lo habría sido una disculpa, porque era genuina, y la desarmaba por completo. No la miré a ella, sino a mi padre. Su rostro era una máscara de desconcierto. El reloj de lujo en su muñeca parecía de repente una baratija sin sentido. ¿Un fallo del sistema?, repitió, dirigiéndose a Javier, como si el gerente fuera la única fuente de lógica en un mundo que se había vuelto del revés. Pero su negocio, no es posible. Las palabras se le atoraban en la garganta, porque decirlas en voz alta significaría admitir que había estado equivocado, no solo esa noche, sino durante años. Significaba admitir que el pasatiempo, que tanto había ridiculizado, era, de hecho, una empresa real y exitosa, una que operaba en los mismos círculos de élite que él tanto valoraba, y que a mí me había negado. Su mundo se estaba fracturando, y él no tenía las herramientas para reconstruirlo. Fue Javier quien, con una discreción impecable, asestó el golpe final. Se aclaró la garganta suavemente, atrayendo la atención de todos. Señor Alejandro, con todo respeto, el negocio de su hija, Sabor y Alma Catering, es el proveedor exclusivo de toda la cadena Gastronomía Premier, desde el mes pasado. De hecho, los canapés que disfrutaron al principio de la velada son una de sus creaciones. Mis superiores están extremadamente impresionados con su trabajo. Cada palabra era una revelación, un clavo más en el ataúd de su arrogancia. La conexión se hizo en sus mentes. El restaurante, el lujo, el prestigio, todo estaba, de repente, ligado a mí. No era una invitada en su mundo, era una de las arquitectas detrás de él. Isabela palideció. El color desapareció de su rostro, dejándola con una tez cerosa bajo las luces cálidas del restaurante. Vi cómo sus manos, adornadas con anillos caros, se apretaban en un puño sobre su regazo. Su identidad entera, construida sobre la base de ser la hija exitosa, la superior, se desmoronaba en tiempo real. Su BMW en el estacionamiento, sus viajes a Europa, todo lo que usaba como arma contra mí, de repente parecía infantil, hueco. Me di cuenta de que su crueldad no nacía de la fuerza, sino de una profunda inseguridad, de la necesidad de mantenerme pequeña para sentirse grande. Y en ese instante, al verla tan expuesta y frágil, lo único que sentí por ella fue una lástima inmensa y distante. Mi padre, por otro lado, se quedó completamente inmóvil. Su mirada estaba perdida, fija en un punto de la mesa. No había ira en sus ojos, ni siquiera sorpresa. Había un vacío. El vacío de un hombre que se da cuenta de que la realidad que ha construido y defendido con tanto ahínco es una mentira. Había pasado décadas juzgándome con una vara de medir que yo, sin que él lo supiera, ya había superado con creces. Su desdén, sus consejos condescendientes, su decepción constante, todo se reveló como lo que era, una proyección de sus propias limitaciones, de su incapacidad para ver el valor más allá de una etiqueta de precio. El silencio que emanaba de él era más pesado y desolador que cualquier grito. Me levanté de la silla. El movimiento fue fluido, sin vacilación. Ya no había nada más que decir. La verdad había sido servida, más contundente que cualquier plato en el menú. Recogí mi bolso y mi abrigo, preparándome para irme. No les di una última mirada de triunfo ni una palabra de despedida. Mi partida no era un acto de ira, sino de liberación. Estaba cortando el cordón umbilical de la necesidad, la cadena invisible que me había atado a su juicio durante toda mi vida. Cada segundo que permanecía allí era un segundo más que les permitía creer que su reacción importaba. Y ya no importaba. Su opinión se había vuelto irrelevante. Justo antes de darme la vuelta, mis ojos se posaron en el regalo que le había dado a mi padre, el álbum de fotos, todavía abandonado junto a su plato. Con una calma que me sorprendió a mí misma, lo tomé. Lo sostuve por un momento,
sintiendo el peso de los recuerdos que contenía. Luego, me volví hacia él, que finalmente levantó la vista, sus ojos encontrando los míos por primera vez desde la revelación. «Creo que esto te pertenece más a ti que a mí», dije en voz baja, y le tendí la caja con las mancuernillas de platino que Isabela le había regalado. «Yo me quedo con los recuerdos. Parece que es lo único que valoro de verdad». Su mano tembló ligeramente al tomarlas. Ese fue mi último acto. Dejé el álbum sobre la mesa, un testimonio silencioso de un amor que él nunca supo apreciar. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no me quemaban. Eran las miradas de fantasmas, de personas que habían dejado de existir en el centro de mi universo emocional. El murmullo del restaurante volvió a mis oídos, pero ahora sonaba diferente, como la banda sonora de mi nueva vida. Cada paso me alejaba más de la niña que había llegado esa noche buscando una migaja de aprobación, y me acercaba a la mujer que se iba con el festín completo de su propia valía. Al pasar junto a Javier en la entrada, él me dio un discreto y respetuoso asentimiento. Le devolví el gesto con una pequeña sonrisa. Un agradecimiento silencioso por haber sido el catalizador imparcial de mi libertad. No necesitaba que me defendiera. Solo necesitaba que dijera la verdad. Y la verdad, esa noche, había sido más que suficiente. La puerta del restaurante se abrió ante mí, y el aire fresco de la noche de Miami me golpeó el rostro. Se sintió como la primera bocanada de aire puro después de haber estado sumergida bajo el agua durante demasiado tiempo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma de la libertad. Afuera, la noche estaba viva. Las luces de la ciudad brillaban, prometiendo un futuro que ahora sentía completamente mío. Vi el BMW de Isabela, todavía aparcado arrogantemente en la entrada. Ya no me intimidaba. Era solo un objeto, un trozo de metal y plástico que no decía nada sobre el valor de su dueña. A su lado, mi modesto auto me esperaba, fiel y confiable. Para mí, ya no era un símbolo de mi supuesta inferioridad, sino un testimonio de mi independencia, de cada kilómetro ganado con mi propio esfuerzo. Era el carruaje que me llevaría lejos de ese castillo de falsas apariencias, hacia mi propio reino. Mientras buscaba las llaves en mi bolso, mi teléfono vibró. Lo saqué y miré la pantalla. Era una notificación de mi aplicación bancaria. El bloqueo de seguridad de mi tarjeta había sido levantado, y debajo, en cifras claras y brillantes, estaba el saldo de mi cuenta empresarial. La suma era, como había dicho Javier, considerable. Era la prueba tangible, irrefutable, de que mi pasatiempo no solo era real, sino increíblemente próspero. Sonreí, no por el dinero, sino por lo que representaba. Cada madrugada, cada receta perfeccionada, cada cliente satisfecho. Apagué la pantalla y me subí a mi auto, dejando atrás a mi familia, atrapada en su silencio dorado, mientras yo conducía hacia mi brillante y merecido amanecer. Los días que siguieron a esa noche en el restaurante fueron extrañamente silenciosos. Conducir a casa, con las luces de Miami difuminándose a través de mi parabrisas, fue como emerger de una cueva oscura hacia un mundo que, aunque familiar, se sentía completamente nuevo. El peso de 25 años de buscar una aprobación que nunca llegaría se había levantado de mis hombros, dejándome con una ligereza que era a la vez estimulante y un poco aterradora. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes de texto llenos de acusaciones. El silencio de mi padre y de mi hermana fue su respuesta, una admisión de derrota más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez en mi vida, su silencio no me dolió. Se sintió como paz. Una semana después, recibí el primer contacto. Fue un mensaje de texto de Isabela, tan predecible en su manipulación que casi me hizo sonreír. Papá no ha estado bien desde su cumpleaños. Está muy afectado. Creo que deberías llamarlo. Leí las palabras, y por un fugaz instante, sentí el tirón familiar de la culpa, el viejo instinto de correr a arreglar las cosas, de asumir la responsabilidad de sus sentimientos. Pero fue solo eso, un instante. La nueva Sofía,
la que había nacido en la humillación de ese restaurante, reconoció la táctica por lo que era: un intento de arrastrarme de vuelta al drama, de hacerme sentir culpable por una verdad que ellos no podían soportar. Sin dudarlo, borré el mensaje y bloqueé su número. La puerta que había cerrado esa noche permanecería cerrada. Mi vida, sin embargo, floreció en ese nuevo silencio. Mi negocio, Sabor y Alma Catering, despegó de una manera que nunca había soñado. El contrato con Gastronomía Premier abrió puertas a otros clientes de alto perfil, y pronto mi agenda estaba llena con meses de antelación. Contraté a más personal. Amplié mi cocina y me sumergí en el trabajo con una pasión renovada. Mi cocina se convirtió en mi santuario, un lugar donde el único juicio que importaba era el sabor de un plato, la sonrisa de un cliente satisfecho. Cada éxito era una afirmación silenciosa, no para ellos, sino para mí. Estaba construyendo un imperio, no de dinero, sino de propósito, ladrillo a ladrillo, receta a receta. 2 meses después de la cena, mi padre apareció sin previo aviso en mi cocina. Se veía más viejo, y la arrogancia habitual en su postura había sido reemplazada por una especie de incertidumbre cansada. Me observó trabajar por un momento, rodeada de mi equipo, dando órdenes con una confianza que probablemente nunca antes había visto en mí. Cuando finalmente hablamos, sus palabras fueron torpes, una mezcla mal ensamblada de orgullo tardío y una disculpa que nunca llegó a formarse del todo. Nunca supe lo grande que era esto, Sofía. Estoy impresionado. No había calidez en sus palabras, solo el reconocimiento tardío de un valor medido en términos de éxito financiero. Su admiración, ahora que la tenía, se sentía hueca y sin valor. Le ofrecí un café, manteniéndome cortés pero distante, como lo haría con cualquier visitante inesperado. No hubo un abrazo, no hubo lágrimas, no hubo una escena de reconciliación. Simplemente acepté su cumplido con un «Gracias, papá. Hemos trabajado muy duro». Le hablé de mis planes de expansión, no para impresionarlo, sino porque era mi realidad. Pude ver en sus ojos que estaba tratando de encontrar a la niña que solía conocer, la que habría llorado de gratitud por una migaja de su atención. Pero esa niña ya no existía. Después de unos incómodos 20 minutos, se marchó. Lo vi alejarse. Un hombre rico y poderoso que, en ese momento, parecía increíblemente pequeño y solo. No sentí triunfo, solo una tranquila tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido. Con Isabela, nunca hubo una confrontación directa. Supe a través de un primo lejano que su versión de la historia era que yo había tenido un golpe de suerte, o que un inversor misterioso estaba financiando mi pequeño negocio. Le resultaba imposible aceptar que yo lo había logrado por mi cuenta. Su necesidad de disminuir mi éxito era la prueba final de que su crueldad no era más que un reflejo de su propia y profunda inseguridad. Escuchar eso no me provocó ira, sino una especie de cierre definitivo. Entendí que algunas personas simplemente no pueden cambiar, porque su identidad depende de mantener a otros por debajo. La dejé en su mundo de etiquetas de precios y apariencias, un mundo que, para mí, ya había perdido todo su brillo. Con las ganancias del contrato, mi vida cambió de manera tangible. Me mudé de mi pequeño apartamento a un lugar hermoso con un balcón que daba a la bahía. Compré un auto nuevo, no uno llamativo como el de Isabela, sino uno seguro y elegante que me llenaba de orgullo cada vez que me sentaba al volante. Pero el mayor lujo no fue material, fue la capacidad de establecer límites. Aprendí a decir no. Dejé de asistir a las reuniones familiares que me drenaban el alma. Mi paz mental se convirtió en mi activo más valioso, y la protegí con la misma ferocidad con la que protegía mis recetas secretas. Mi familia pasó de ser el centro de mi universo emocional a una constelación lejana, cuyas idas y venidas observaba con el desinterés de un astrónomo estudiando estrellas muertas. Un día, 6 meses después de la noche del cumpleaños, llegó un paquete a mi oficina. Dentro, sin ninguna nota, estaba el álbum de fotos que le había regalado a mi padre. Al principio, me confundió. Luego, lo entendí.
Era su rendición. Era su manera de decirme que no podía enfrentar esos recuerdos, que el pasado que yo había intentado honrar era ahora una fuente de vergüenza para él. O quizás, era su forma de devolverme lo único que yo realmente había querido compartir con él, el amor incondicional. Tomé el álbum y, en lugar de guardarlo en un cajón, lo coloqué en la estantería de mi nueva sala, un recordatorio no de lo que perdí, sino de lo que había ganado, a mí misma. Mi vida ahora es plena, pero no es una historia de venganza, es una historia de recuperación. Alejandro e Isabela siguen en sus vidas, rodeados de su riqueza, pero no sé si son felices. Su estatus en mi vida es el de parientes lejanos con los que comparto un apellido, pero poco más. Ya no busco su aprobación ni temo su juicio. La noche en que Isabela me dijo, «Deja de fingir que tienes dinero», no sabía cuán proféticas eran sus palabras. Dejé de fingir. Dejé de fingir que necesitaba su amor para estar completa. Dejé de fingir que su definición de éxito era la mía. Y al hacerlo, no solo encontré el dinero que ellos tanto respetan, sino algo infinitamente más valioso, la libertad de ser, simple y absolutamente, yo. Así que hoy quiero hablarte a ti, a la persona que alguna vez se ha sentido pequeña en una habitación llena de gente que se suponía debía amarte. La frase de mi hermana, «Deja de fingir que tienes dinero», fue diseñada para ser mi epitafio en esa cena, la línea final de mi humillación. Pero lo que ella no sabía es que, en cierto modo, tenía razón. Yo estaba fingiendo. Estaba fingiendo que necesitaba su aprobación para sentirme completa. Estaba fingiendo que su mundo de apariencias era uno al que yo aspiraba a pertenecer. Esa noche, cuando la verdad salió a la luz, no fue mi éxito financiero lo que me liberó. Fue el hecho de que, por primera vez, dejé de fingir. Acepté que mi camino era diferente, más silencioso, pero infinitamente más mío. Y esa, créeme, es la única verdad que importa. Mi historia no es realmente sobre el dinero. Es sobre el valor. Durante años, permití que mi familia definiera mi valor con su propia moneda. Autos caros, relojes de lujo, viajes exóticos. Vivía en una especie de deuda emocional con ellos, siempre tratando de pagarles con logros que ellos pudieran entender y aplaudir. Pero esa noche entendí que su moneda no tenía valor en mi economía personal. El verdadero capital de mi vida no estaba en una cuenta bancaria, sino en las madrugadas en mi cocina, en la creatividad de mis platos, en la lealtad de mi equipo y en la satisfacción de construir algo desde cero con mis propias manos. Aprendí que la verdadera riqueza es la paz interior que sientes cuando tu vida exterior está en perfecta sintonía con tus valores más profundos, sin importar si alguien más lo entiende o no. La lección más grande que me llevé de esa mesa no fue el dulce sabor de la revancha, sino la profunda revelación de que la validación que buscas fuera de ti es una trampa, es una jaula dorada. Cuando dependes del aplauso de otros para sentirte exitoso, les das el poder de silenciarte con su indiferencia o su desprecio. El verdadero poder reside en convertirte en tu propio público, en ser el juez más justo y compasivo de tu propio esfuerzo. Mi éxito se volvió real para mí, mucho antes de que se reflejara en un contrato o en un saldo bancario. Fue real en el momento en que decidí honrar mi pasión por encima de sus expectativas. Cuando dejas de necesitar que otros vean tu luz, es cuando empiezas a brillar con más fuerza que nunca. Mucha gente me pregunta si perdoné a mi padre y a mi hermana, y mi respuesta es que el perdón no siempre se trata de reconciliación. A veces, el acto de perdón más grande es hacia ti mismo, perdonarte por haber permitido que te hicieran sentir insuficiente durante tanto tiempo, perdonarte por haber mendigado amor en lugares donde solo había juicio. Mi perdón fue cortar los lazos que me herían, no con odio, sino con la comprensión de que algunas personas no pueden darte lo que no tienen dentro de sí mismos. Establecer límites no es un acto de crueldad, es el acto de amor propio más fundamental. Es construir un santuario para tu alma y decidir quién tiene el privilegio de entrar. Y a veces, la familia debe quedarse fuera de esas puertas.
Quizás tú también tienes una familia que no entiende tu pasatiempo. Quizás tienes un sueño que otros llaman una locura, una pasión que minimizan o ridiculizan. Mi mensaje para ti es simple. Sigue cocinando, sigue construyendo, sigue creando en silencio. No lo hagas para demostrarles que están equivocados. Hazlo para demostrarte a ti mismo que tienes razón. El mundo está lleno de ruido, lleno de opiniones y juicios que pueden desviarte de tu camino. Pero si te aferras a esa verdad interna, a esa cosa que te hace sentir vivo, eventualmente construirás un mundo tan sólido y tan tuyo que ninguna palabra hiriente podrá derribarlo. Tu valor no está en debate. No es algo que necesite ser aprobado en una reunión familiar. Simplemente es. Al final, la justicia en mi historia no fue que ellos vieran mi éxito, sino que yo dejé de necesitar que lo hicieran. La verdadera libertad no llegó cuando mi tarjeta fue aprobada, sino cuando me di cuenta de que su rechazo ya no podía romperme. El universo no reajustó las cuentas para humillarlos a ellos, sino para liberarme a mí. Y esa es la lección universal. No podemos controlar cómo nos ven los demás, pero tenemos el poder absoluto de decidir cómo nos vemos a nosotros mismos. Esa noche, elegí verme no a través de sus ojos llenos de desdén, sino a través de los míos, llenos del orgullo por la mujer en la que me había convertido. ¿Cuál es esa verdad sobre ti mismo que necesitas empezar a ver, sin importar lo que opine el mundo? Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha recordado el poder que reside en tu propia verdad, déjame un comentario compartiendo una reflexión. Hay una fuerza increíble en saber que no estamos solos en nuestras luchas. Y si quieres seguir escuchando historias reales sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más oscuros y transformar el dolor en poder, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos, podemos crear una comunidad que nos recuerde que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por la persona en la que te conviertes cuando te atreves a ser tú mismo, sin pedir permiso ni disculpas.